seamos del año 20, ¿ah? Foxtrot. El Perú de los años 20 fue el Perú del oncenio. Augusto Bernardino Leguía dio fin al gobierno aristocrático del Partido Civil con un golpe de estado en el año de 1919, iniciando un periodo de más de una década autodefinido como la Patria Nueva. El pilar de apoyo más importante que tuvo Leguía para convertirse en presidente fue el apoyo estudiantil de la clase media, los universitarios. Los universitarios dieron el voto de confianza a Leguía porque encarnaba la esperanza reformista contraria a ese civilismo ruinoso y polvoriento. Encarnaba la esperanza de convertir al Perú en una patria nueva. Pero Leguía fue un dictador. Los opositores al régimen fueron perseguidos, presos, deportados y hasta fusilados. Durante su gobierno se cedió a Colombia el territorio del trapecio de Leticia y además se privatizaron de manera perpetua todos los ferrocarriles peruanos a nombre de la Peruvian Corporation. Ambas decisiones bastante criticadas en su momento. Sin embargo, la más polémica de sus medidas fue la famosa Ley de Conscripción Vial, también conocida como Ley de Servicio Obligatorio de Caminos. Una ley que obligaba a todos los varones residentes entre 18 y 60 años a trabajar en la construcción y mantenimiento de caminos durante un periodo de 1 a 2 semanas al año. El trabajo obligatorio podía evitarse si se pagaba un monto determinado al Estado, por lo que los peruanos con mayor poder adquisitivo no tuvieron que trabajar, mientras los pobres fueron obligados a construir carreteras bajo un modelo que por su carácter opresor fue también llamado la mita republicana. Esta medida tuvo como consecuencia varias rebeliones indígenas a lo largo del país, que fueron reprimidas de manera brutal por las Fuerzas Armadas, masacrando a centenares de indios que no aceptaban ser parte de la farsa de Leguía. Esa era la Patria Nueva, una patria que se encontraba en la década de 1920 con el centenario de su independencia. La capital, Lima, se vio bastante beneficiada por la modernización de Leguía. La ciudad resultó remodelada buscando acoplarse al siglo XX con ostentosidad y refinamiento, convirtiéndose en una de las ciudades más bellas del continente. ¿La razón? Durante el gobierno de Leguía se contaron exactamente 100 años a partir del momento en que don José de San Martín proclamó el discurso independentista en las calles de la Lima española. Una Lima que 100 años después era parte de la Patria Nueva. Una patria que no tenía nada de nuevo. Lima se embelleció por fuera, pero por dentro mantuvo su carácter de metrópolis en un país que no podía superar sus vicios coloniales. En esa Lima moderna, los universitarios perdieron la fe en Leguía. Leguía resultó otro más de esos presidentes con vocación de megalómano, otro que era alimentado por la voluntad oscura de arrimarse al poder, cualquiera que fuese. Leguía se había creído demasiado la adoración popular de la que fue objeto. Sus aires de autoridad sacra e incontestable lo llevarían a acabar los últimos días de su vida solo y tras las rejas. Y el tiempo lo ha colocado en el lugar que la memoria tiene reservado para estos personajes, que son y serán juzgados por la posteridad de esta sociedad disconforme y extraordinariamente desigual, llamada Perú. En este Perú, en esta historia que se repite, a veces es necesario desintoxicarse. Es necesario buscar algo a lo que aferrarse para poder sobrevivir. Los universitarios tuvieron que alejarse de Leguía decepcionados. Pasaron a manifestar su oposición y encontrar a las Fuerzas Armadas defendiendo al enemigo del pueblo. Entre esa sazón, existió un marcado interés en las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para incentivar el deporte entre los estudiantes. A veces hay que desintoxicarse de la política, del odio, del Perú. ¿Y qué mejor manera de desintoxicar a los jóvenes que impulsarlos a practicar el deporte? Y más aún cuando los jóvenes también mostraban gran predisposición para practicarlo, existiendo una disciplina que predominaba en el gusto de los muchachos frente a todas las demás. En esa época, exportado desde Europa, un deporte que a nivel mundial iba popularizándose cada vez más con la globalización, convirtiéndose en el enclave imperecedero del carácter latinoamericano: el fútbol. El fútbol enamoró a los jóvenes universitarios, y suena raro, pero los jóvenes terminaron dedicando tantas horas a este deporte que los maestros lo vieron con malos ojos, pues consideraban que ello iba a ir en desmedro de su rendimiento académico. Sin embargo, ya desde hace más de 100 años, no podías quitarle el fútbol a la gente. La historia estaba escrita,
y se escribía con un balón entre los pies. El 7 de agosto de 1924, los estudiantes universitarios se reunieron en la sede de la Federación de Estudiantes del Perú, en la calle Juan de la Cova 106 en la ciudad de Lima, dando origen a la Federación Universitaria de Fútbol, como una asociación de los equipos representativos de las facultades de la Universidad de San Marcos. Hoy, esa federación es el club que porta el nombre de Universitario de Deportes. Universitario debutó en la Primera División del Perú desde la tercera edición organizada por la Federación Peruana de Fútbol en 1928, convirtiéndose así en el equipo más antiguo que ha permanecido de manera ininterrumpida en la máxima categoría del fútbol peruano. Además, es uno de los 24 clubes sudamericanos que nunca descendieron de categoría. Universitario de Deportes sobrevivió a Leguía, al gobierno de Sánchez Cerro, al Jueves Negro, a la Segunda Guerra Mundial, a Odría, a la Guerra Fría, a la reforma agraria, al conflicto armado, a la hiperinflación, al golpe de Estado y a la Operación Chavín de Guante. No recuerda ni el recuerdo recordar. Siempre es tarde para comenzar y ahora es tarde para terminar. Sobrevivió al siglo XX con 24 campeonatos nacionales gestando la historia de leyendas y la historia de villanos. Y vaya que la U tuvo villanos en su historia. Después de rozar la gloria eterna en una final de Copa Libertadores, no podía cerrar mejor esa centuria que con el tricampeonato en el año 2000. Y aún mejor, en el 99, la U salía campeón en territorio rival, levantaba su estrella 23 en el Alejandro Villanueva, en Matute, frente a miles de hinchas aliancistas. Universitario daba la vuelta olímpica y tras la hazaña se autodenominaba único grande. Para el año 2000, Perú se escribió con la última vocal en mayúscula. Y así llegábamos al siglo XXI, donde no solamente la U, sino todo el país buscaba empezar con el pie derecho, despidiéndose de una etapa histórica, una etapa gloriosa y una etapa trágica, entre estadios, entre torres, entre compañeros y camaradas, entre presidentes y emperadores, ingresando al nuevo milenio, prometiendo un nuevo comienzo. Había que superar los fantasmas del pasado para poder avanzar. Había que superar, pero no olvidar. Olvidar jamás. Suficiente capacidad de sacar a mi familia adelante, pero antes es mi responsabilidad moral, por lo menos enterrar a mis hermanos. A partir del año 2001, los hinchas de la U tuvieron que aprender una lección muy importante, una que aprendemos todos aquellos que amamos este deporte, y es que no es nada fácil ser hincha de tu equipo, y en el Perú mucho menos. Rodeado de una gastronomía de lujo, el hincha peruano se acostumbra rápido a las sensaciones agridulces, porque aunque el fútbol sea maravilloso por lo impredecible, hay algo en el fútbol peruano que parece condicionar al hincha al sufrimiento. Siempre hay que sufrir. Y es que el fútbol es así, es cruel y es irracional, aunque de revanchas. En el 2001 la situación de la U fue complicada, tanto en lo futbolístico como en lo económico, hasta el punto en que los futbolistas profesionales decidieron levantar una huelga porque no recibían el sueldo correspondiente y la dirigencia tuvo que recurrir a los juveniles para armar el plantel. Para el 2003, el club contó con hasta 4 técnicos diferentes por los malos resultados y el campeonato finalizó abruptamente tras una huelga generalizada de futbolistas. Se siguieron pasando la posta a los técnicos, los jugadores y los presidentes. Nosotros somos un país andino, es decir, un país esencialmente triste. No somos un país alegre, como decía, de Brasil o los colombianos que son hiperactivos. La U no salió campeón durante 9 años y los hinchas más jóvenes pudieron recién celebrar conscientemente un campeonato por primera vez en su vida y volver a gritar campeón en el 2009, frente al compadre.
Y luego en el 2013, Duarte tuvo la estrella 26 en los pies. Es verdad, la U consiguió la gloria en las alturas, y ese mérito es tan intocable como sus estrellas. Sin embargo, en retrospectiva esos 13 años sorprenden porque nunca en su historia profesional Universitario de Deportes había pasado tanto tiempo sin consagrarse campeón local. Una serie de escándalos económicos retuvieron al club de lograr cosas mucho más grandes, puesto que en 2 décadas, desde el 2000 hasta el 2020, la U salió campeón, solo 2 veces. Después del campeonato del 2013, el hincha crema no se imaginaba que se le venían 10 años de abatimiento puro. A pesar del campeonato a 3.000 metros de altura, en el año 2011, debido a las grandes deudas de algunos clubes de fútbol peruano, entre los cuales se encuentra Universitario, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que inicie un proceso concursal de reestructuración del club. ¿Qué mierda fue esa? ¿Por qué hiciste eso? No te comprendo. Para ponerle cereza al pastel de la crisis, con muy pocas victorias y con muchos problemas, en el 2018 los cremas empezaron el año con una sanción que les imposibilitaba contratar jugadores durante toda la temporada. Debido a las deudas, a lo largo del torneo de verano solamente consiguieron 6 puntos, los 2 ante Comerciantes Unidos y 7 empates, quedando en el último lugar de su grupo con 13 puntos. En el torneo de apertura continuó el declive. Hasta la fecha 6 del campeonato, los merengues lograron 5 empates y 1 derrota, mientras el reclamo presentado ante el TAS por su sanción no obtuvo resultados favorables, puesto que la sanción fue ratificada. El club tuvo que recurrir a sus canteras y formar un plantel en su mayoría de juveniles, y los entrenadores volvieron a pasar. En las 10 fechas restantes, el equipo obtuvo 4 victorias, un empate en el clásico y 4 derrotas, quedando en el 11º lugar en la tabla de posiciones de dicho torneo con 18 puntos. Universitario estaba demasiado cerca de la zona de descenso en la tabla acumulada. Los hinchas ingresaron al recinto de entrenamiento e increparon la falta de compromiso a los jugadores y al comando técnico, pidiendo la salida del entrenador. Es que había que ajustar, recordarle a todo el mundo que cuando estás en un club grande tienes que dar la talla. ¿Verdad? Yo le digo al hincha Universitario, esta noche, ustedes que son tantos y son muchos más que nosotros, vayan a morir de pie con su club. Se están yendo a la baja. Yo creo que se van a ir a la baja. Yo creo que la U va a descender. Yo les digo a ustedes que mueran de pie, como hombres, llenen la cancha. Son miles y millones. Si les habilitan 2 tribunas, que no quede una butaca libre. Vayan todos, jueguen su partido, mueran de pie. Si salvan, salvan, en buena hora por ustedes. Pero si no salvan, mueran de pie. No están muriendo de pie. Con San Martín una vergüenza la cantidad de gente que fue. Yo al hincha de la U le digo, mueran de pie. ¡Esta es la U, carajo! ¡La U de su gente, por la puta madre! Estamos a punto de descender y mira la U, su gente, concha de su madre. ¡Mira la U, carajo! ¡Esto es la U, concha de su madre! ¿Cómo no voy a hacer de la U, por la puta madre? ¿Cómo no voy a hacer de la U, concha de su madre? Las deudas, Universitario. ¿Cuánto daño le han hecho al fútbol los hombres de saco y corbata? No hay peor enemigo del hincha que el empresario ambicioso. ¿Cuánto sufrirá ese administrador de gabardina y capa cuando se pierden 3 puntos? ¿Pierde dinero? Pues claro que lo pierde, pero jamás entenderá lo que es ver perder a tu club. Esos 90 minutos para el hincha son el escape fugaz a la locura transitoria en la que este mundo nos tiene amarrados. ¿Se pierde dinero? Sí, pero ¿qué sabrán ellos de sufrimiento? Solo el hincha sufre. Y no sufre solo, porque cuando compartes colores, compartes desgracias. Por 10 años el hincha de la U se sentó y esperó su turno, mientras que por 10 años los compadres festejaban y la incertidumbre clavaba sus dientes en la garganta crema que no dejaba de alentar. No dejaba de alentar, pero se preocupaba,
porque cada vez era más ajena la sensación bendita de gritar campeón. Y esperaba. Esperaba porque sabe que las derrotas son pasajeras, los sinsabores son pasajeros y la tristeza es pasajera. Todo lo malo es pasajero, siempre y cuando no dejes de intentar. Siempre y cuando no dejes de alentar. El hincha crema lo sabe, porque como todo aquel que disfrute este deporte, somos conscientes de que no existe nada más vacío que un estadio sin gente. No hay nada tan mudo como una grada sin nadie. El año de 1924 no es solamente el año de fundación del Club Universitario de Deportes, es también el centenario de la última batalla por la independencia del Perú y de América. El 9 de diciembre de 1924, durante el onceño de Leguía, se cumplieron 100 años de la derrota continental del Imperio Español, porque la batalla de Ayacucho es seguramente la batalla más famosa e importante entre los seres humanos nacidos en América del Sur. Es la forjadora del destino del continente, es el fin de las rebeliones independentistas y la derrota total del imperio más poderoso que el mundo había visto hasta entonces. Las corrientes libertadoras confluyeron en el centro de administración colonial más relevante para la corona española, el Virreinato del Perú. Don José de San Martín no pudo ponerse de acuerdo con Simón Bolívar, así que relegó la tarea independentista a este último y el destino del Perú quedó en manos del ejército bolivariano. 3 años después de que el argentino proclamase que el Perú era libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende, esa voluntad, esa justicia, ese grito de libertad eran mitigados por la presencia del ejército realista que mantenía su poder en la sierra. Sin embargo, los independentistas, que desde un principio se encontraron en inferioridad numérica, acariciaron la victoria en Junín el 6 de agosto de 1824, empujando a los realistas a retroceder y tener un último encuentro a las faldas del Cerro Condorcunca en Ayacucho. Esta batalla decidiría el destino del Perú después de 300 años de subordinación. El proceso de independencia del Perú es muy complejo. Hay una historia militar que suelen enseñarnos a todos en el colegio, pero es demasiado simplista. Hay intereses contrapuestos, identidades confrontadas y pactos y traiciones tanto del bando independentista como del realista. El ejército fiel a la corona de España está compuesto en su mayoría por soldados criollos indígenas y mestizos nacidos en el Perú, porque las guerras de independencia en el Perú fueron una guerra civil más que una guerra entre peruanos y españoles. Una guerra cruel, como todas, en un país que parece haber nacido para la dualidad. Huáscar o Atahualpa, Pizarro o Almagro, San Martín o Bolívar, Avelino Cáceres o Nicolás de Piérola, Aya de la Torre o José Carlos Mariátegui, Mario Vargas Llosa o José María Arguedas, Alianza Lima o Universitario. Tu brazo a torcer, te ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nada. De los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Después de tanto tiempo sin un grito de victoria, el destino se hace esperar, pero siempre llega.
Ya hablamos de aproximadamente unas 10.000 personas que están llegando. Sabe muy bien, a los... la U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Es un mito que nos ha hecho vibrar a lo largo de los años con sus victorias, que nos ha hecho sufrir con sus derrotas y percances, y que nos ha hecho renacer de entusiasmo con su garra, con su pundonor, con un nombre tras del cual se han unido peruanos de todas las regiones, de todos los sectores, de todas las etnias y tradiciones y creencias, porque la U es una de las expresiones más fraternas que tiene el Perú. Para mí, uno de los recuerdos más hermosos de mi infancia es haberme puesto la camiseta de la U y defendido los colores de mi club como Calichín.